Bien, vamos a arrancar entonces con la corrección del taller de repaso 2, que era toda la parte de biodiversidad. Arrancamos con el primer punto. El primer punto era sobre ecología. Nos dice, complete verdadero o falso, justificando lo incorrecto. En una población de insectos nacen 15 individuos por semana y mueren 8. La tasa de crecimiento anual es 7 individuos por semana. ¿Verdadero o falso? Verdadera. ¿Qué dicen los demás? Quiero otras opiniones. ¿Qué dicen Nosotros los demás? pusimos lo mismo. ¿Pusieron verdadero? Sí, ¿Alguien puso algo distinto? Yo puse falso, El Rami puso falso. ¿Por qué, Rami, pusiste falso? porque dice tasa de crecimiento anual y después dice 7 individuos por semana. Exactamente, es falso. Porque ustedes fíjense que si nosotros sacamos la cuenta, nosotros hacemos los que nacen menos los que mueren y nos dan 7 individuos. Pero esos 7 individuos son por semana. Y acá me están hablando de tasa de crecimiento anual. La tasa de crecimiento anual es en un año, no en una semana. Entonces, por eso es incorrecto. 7 individuos por semana es la tasa de crecimiento semanal, no anual. ¿Se entiende el por qué está incorrecta? sí, quedé Emojitos. recalculando, pero sí. ¿Qué te pasó? Quedé recalculando porque nunca leí anual. Ah, no, bueno, nadie leyó anual. Es más, ya me acuerdo esa pregunta que varios me preguntaron porque la hicieron presencial. Entonces a varios les dije, lean bien lo que dice, lean bien lo que dice, porque todos decían, 15 menos 8, 7, sí, verdadero. Y nunca leyeron. Y esas palabritas, chicos, que son retontas, son las que hacen que marquemos una opción mal y chau. Y en un examen es un punto menos. En una población, la frecuencia relativa del genotipo homocigota dominante es 0,5. La frecuencia relativa del genotipo heterocigota es 0,375 y la frecuencia absoluta del alelo recesivo es 5. El tamaño de la población es 30. Acá, como les dije a todos los que lo hicieron presencial, yo les dije que lo que ustedes tenían que poner a prueba era si de verdad eran 30 el tamaño de la población que lo representábamos con la letra N. Entonces ustedes acá tenían que poner a prueba eso, si de verdad eran 30, o eran 40, o eran 10, o eran 25, ¿sí? Esto, por más que estaba, que también se los dije, por más que estaba en la parte de ecología, ustedes las fórmulas las tenían en la parte de evolución. Entonces ahí es donde nosotros vimos las frecuencias relativas, genotípicas, las frecuencias absolutas, genotípicas, y las frecuencias alélicas, que para el cálculo de las frecuencias alélicas usábamos la famosa P y Q. Entonces, alguien que la haya hecho, ¿cuánto le dio? O sí, dígame si es verdadera o falsa. Es falsa. ¿Por qué es falsa? A mí me dio 31 individuos. ¿A alguien le dio otra cosa? ¿Algo que no sea 31? Yo la tengo como falsa, pero nunca anoté el resultado. Bien, bueno, a ver, ¿alguien puso otro valor que le haya dado? Es falsa, eso está bien, es falso, eso está mal, pero ¿alguien puso otro valor en el cálculo? ¿Qué fórmula usaron para calcular esto? Para calcular el N. Acuérdense que el tamaño de la población era N. ¿Qué fórmula usaron? Díganlo, che, si no los voy a pegar. Estamos practicando nada más. Que n era igual a D minúscula más R minúscula más H minúscula. Bueno, ¿qué pasa con esa fórmula? R minúscula, H minúscula y D minúscula son frecuencias absolutas genotípicas. Y a vos acá te han dado dos frecuencias relativas
Las relativas se expresaban con mayúscula, D mayúscula, H mayúscula, R mayúscula. O sea que, ahora sí les muestro cómo es la fórmula. Claro, igual primero saqué porque la D y la heterocigota te dan la D mayúscula y la H mayúscula. Ahí saqué la H minúscula y la D minúscula y sumé con la R. Y me da Bueno, 31,5. hay algo, claro, lo que pasa es que vos tenías que, a ver, miren, vamos por partes, para que nos aclaremos. Acá está el problema. Fíjense, D, que sería la frecuencia genotípica del homocigota dominante, me daba 0,5. H, que era la frecuencia genotípica del heterocigota, me daba 0,375. Y el otro dato que me daban era la frecuencia absoluta, que nosotros lo representábamos con R minúscula. Acuérdense, las absolutas van con letras minúsculas, las relativas con letras mayúsculas. Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía que averiguar el tamaño de la población N. Entonces ustedes podrían decir acá, bueno, lo despejo de acá. No, porque no conocen ni N ni D minúscula. Porque ustedes lo que estaban poniendo a prueba era esto, chicos. O sea, lo que ustedes estaban poniendo a prueba si de verdad N era 30 o no. ¿Qué tenían que hacer? Hay una fórmula que tienen en el apunte de clase, que es esta, que me dice que la frecuencia absoluta del dominante, perdón, la frecuencia relativa del homocigota dominante, más la frecuencia relativa del heterocigota, más la frecuencia relativa del homocigota recesivo, me da 1. Reemplazo y obtengo el valor de R, que vendría a ser R mayúscula, la frecuencia relativa del homocigota recesivo. Una vez que obtengo esta R, esta, que no la tenía, digo, bueno, yo tengo que ver cuánto vale N, que es el tamaño poblacional. Tengo R mayúscula, que repito, es la frecuencia relativa del homocigota recesivo, y tengo R minúscula, que es la frecuencia absoluta. ¿Por qué? Porque las relativas, como les pusimos acá, se calculaban como la absoluta dividido el total. Entonces, ¿tengo la relativa? Sí. ¿Tengo la absoluta? Sí. ¿Puedo despejar N? O sea, esto era más matemática que biología. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, reemplazo R mayúscula 0,125, R minúscula 5 dividido N. Entonces paso la N multiplicando, el 0,125 dividiendo, y daba 40 individuos. Por eso era falsa, porque no daba 30, daba 40. Esto se lo pusimos, chicos, porque ustedes tienen que entender que por más que estábamos hablando de ecología, muchos me dijeron, pero esto no estaba en ecología, esa fórmula. Claro, pero estamos analizando poblaciones, chicos. Es decir, no estamos, por más que, a ver, esto estaba en ecología y las fórmulas estaban en evolución, cuando nosotros en evolución usábamos estas fórmulas, analizábamos los genotipos, analizábamos los alelos de una población. Entonces, acá ustedes lo primero que tienen que recordar es que no es lo mismo una frecuencia genotípica que una frecuencia alélica. Y tampoco es lo mismo una frecuencia absoluta que una frecuencia relativa. Entonces, lo que más queríamos que recordaran acá son estas fórmulas que generalmente ni las leen, porque en evolución dicen, bueno, esto no, paso, miro las especiaciones, las selecciones naturales, y lo pasan por encima. Y la realidad es que se los pueden tomar. Y ustedes me van a decir, Dani, pero no usamos calculadora. Y van a tener que aprender a dividir sin calculadora, chicos. Les pondrán números más redondos, pero van a tener que aprender a dividir sin calculadora, porque en biología no pueden usar calculadora. ¿Alguien no lo entendió? ¿Se entendió? Sí, Dani. Bien, seguimos entonces. Vamos con el que sigue. Dice, las ostras, o la ostra, posee una tasa de natalidad constante. ¿Qué marcaron ahí? Verdadero. ¿Qué dicen los demás? A ver, Yo lo tengo como falso. lo tenéis como falso. ¿Por qué? Justifiquemos. Acuérdense que ustedes
tenían unas grafiquitas que les mostraba la tasa de mortalidad de la ostra, de la hidra, del humano. Eran tasas de mortalidad. ¿Y qué veíamos en la ostra nosotros? A ver. Una mortalidad elevada. ¿En qué parte había una mortalidad elevada? Es decir, la ostra se caracterizaba porque en la etapa larvaria, es decir, la primera etapa de vida hasta que se adhería a un sustrato, tenía mucha tasa de mortalidad. Y después, cuando se adhería a un sustrato, su tasa de mortalidad se volvía constante. Ustedes me van a decir, ¿y esto qué tendrá que ver? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Primero, que si la tasa de natalidad fuera constante y la mortalidad cambiara, ¿qué pasaría? Si siempre nacieran los mismos y en la etapa larvaria se mueren muchos más, ¿qué pasaría con esa población? Y se perdería. Entonces, claramente, la ostra no puede tener una tasa de natalidad constante, porque su tasa de mortalidad es muy abundante, muy alta la primera etapa de vida, y la segunda etapa, que es cuando se adhieren a un sustrato, su tasa de mortalidad se vuelve constante. Entonces no puede tener la tasa de natalidad igual toda la vida. En la que sigue nos dicen, en el crecimiento exponencial, a medida que la curva se aproxima a la capacidad de carga K, se enlentece. ¿Verdadero o falso? ¿Cuál Falso, es? porque es crecimiento logístico. Muy bien, el crecimiento exponencial, ¿tenía capacidad de carga? No, No, muy bien, el crecimiento exponencial era el que aumentaba de manera constante. El crecimiento logístico es la famosa curva que empezaba a aumentar y cuando nos empezamos a acercar a la capacidad de carga, se volvía constante. ¿Y qué era la capacidad de carga? Es el límite de individuos que que un ambiente puede sustentar. Perfecto, muy bien, perfecto. En el modelo de facilitación de sucesión ecológica, las especies modifican el hábitat donde habitan para que sea más adecuado para ellas y menos conveniente para las sucesoras. ¿Qué me dicen de eso? A ver. ¿Qué me dicen de eso? A ver. Ese Dani es el que nos explicaste vos, que decía que era más conveniente para las sucesoras. Exactamente, por eso se llama modelo de facilitación. Porque cuando nos... A ver, después de un disturbio, acuérdense que no es lo mismo un disturbio que una catástrofe, después de un disturbio, generalmente se puede dar una sucesión ecológica. ¿Qué quiere decir esto? Que una especie empieza a ser reemplazada por otras que vienen después. Entonces, la especie actual puede comportarse de distinta manera respecto a las especies que vienen después. Entonces, si se llama modelo de facilitación, quiere decir que facilitan algo. Lo que hacen es, las especies que están presentes en ese momento, modifican el hábitat para que sea menos adecuado para ella y más conveniente para las especies que vienen después, que son las especies sucesoras. Por eso se le llama modelo de facilitación. Porque después de un disturbio, generalmente se establecen sucesiones ecológicas, es decir, que hay especies que van siendo reemplazadas por otras. ¿Se entiende? sí, Dani. Siempre que forme un híbrido se establecen mecanismos presigóticos o posigóticos para evitar su formación o crecimiento, independientemente de su aptitud respecto a las poblaciones originales. Esta también la estuvimos charlando cuando estábamos presenciales. ¿Qué les dije yo respecto a esto? Y lo charlé en los dos grupos. ¿Qué les dije yo respecto a los híbridos? Hasta les mostré en qué página estaba. ¿Qué les dije yo respecto a los... Que si eran más aptos que las generaciones parentales, o sea, no se iba a evitar que se formen. Es decir, que si el híbrido es más apto que los parientes, que los padres que le dieron origen, entonces lo que ocurre es que se forma una nueva especie, que es un híbrido. ¿Cuándo se van a establecer mecanismos presigóticos o posigóticos para que el híbrido o no se forme, o no llegue a término, o si llega a término sea infértil o no nazca?
¿Cuándo se van a establecer esos mecanismos? Cuando sea un híbrido no apto. Cuando sea un híbrido, ¿respecto a quién menos apto? A la especie origen. Exactamente, a los padres, a la generación parental. Exactamente. Es decir, que estos mecanismos, acuérdense que los presigóticos evitan que se forme un cigoto. Y los posigóticos son los que actúan cuando ya se formó, entonces, o no dejo que nazca, o si nace no dejo que llegue a la edad reproductiva, o si llega a la edad reproductiva no puede ser fértil. Estos mecanismos se van a establecer cuando el híbrido sea menos apto que su generación parental. ¿Qué era un híbrido? El hijo de dos especies distintas. Muy bien, es un individuo que se forma de dos especies distintas. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos con la que sigue. Dice, en una población de insectos nacen 5 individuos, mueren 3, inmigran 15 y emigran 10. La tasa de crecimiento depende fundamentalmente de las migraciones. Verdadera. Es verdadera. Verdadera. ¿Por qué? Porque las migraciones son más que los que nacen y mueren. Bien, es decir, ¿cuánto es? A ver, ¿cómo yo haría para sacar, por ejemplo, el crecimiento en esta población? El crecimiento de la población. Resto los que nacen por los que mueren. Y te quedan 3 individuos solamente. Muy bien. Y con respecto a la migración, También los restos y te quedan 5 individuos. Entonces hay más perfecto, cantidad. perfecto. Ahora yo les hago una pregunta. Si la pregunta hubiera sido, por ejemplo, chicos, en una población, y no les digo en cuál, la tasa de crecimiento depende fundamentalmente de las migraciones, y no les pongo número. ¿Cómo sería? Falsa. Exacto. ¿Por qué? Porque ¿de qué depende además de las migraciones? De la natalidad y la mortalidad. Exactamente. Es decir, de hecho, cuando yo quiero calcular el crecimiento, que todos se iban a buscar esa fórmula que les ponen en el cuadernillo, yo les dije, chicos, esto es muy sencillo. Si ustedes quieren calcular cuánto crece una población, ustedes tienen que calcular los que nacen más los que llegan, menos los que se mueren y se van. Es decir, los nacimientos más las inmigraciones, menos los que se mueren o emigraron. Entonces, en una población no dependo solamente de las migraciones, dependo de la natalidad, la mortalidad y las migraciones. Vamos con la que sigue. Completar las siguientes frases teniendo en cuenta los conceptos aquí enunciados. Ojo, podemos encontrar trampas. Yo les dije que había algunas de estas palabras que podían repetirse más de una vez o algunas palabras que faltaban. ¿Sí? Fíjense que acá me hablan de tipos de selección natural, de tipos de especiación. Bien, vamos con la primera. Dice, las moscas de la fruta, Ragoletis pomonela, se alimentan y viven de árboles distintos, espinos y manzanos. No se cruzan y no se reproducen entre sí, aunque viven en el mismo área. Es simpátrica. Su ¿Qué, apareamiento no es preferencial. qué significa eso? ¿Qué es una selección simpátrica? ¿Cómo se llama eso? Especiación. Muy bien, es decir, que a la larga terminan formando especies distintas. ¿Por qué? Porque los que viven en los espinos se reproducen con los que viven en los espinos y los que viven en los manzanos se reproducen con los que viven en los manzanos. De hecho, les contamos que, por ejemplo, hasta se reproducían en épocas distintas. Entonces se terminan formando especies distintas por más que vivan dentro del mismo territorio. Como bien dijeron, es una especiación simpátrica. En los pavos reales, la hembra elige al macho cuyo plumaje sea más colorido. ¿Qué Es dicen? intersexual. Intersexual, es decir, ¿qué significa intersexual? No es intrasexual A ver, porque ¿cómo la se llama? ejerce una presión sobre el macho. Y entonces, a ver, díganme ustedes qué pusieron, yo los escucho.
Yo lo tenía Eh, como intrasexual. intersexual, A ver, ¿cuál era la diferencia entre la intra y la intersexual? porque intrasexual era entre individuos del mismo sexo, ¿Para Pero parearse con quién? con los del otro sexo. A ver, y por ejemplo, ¿qué ejemplo teníamos de intra y de intersexual? Que lo tienen. intersexual no era lo de los salmones, que los dos salmones competían entre sí para parearse con una hembra. Bueno, y en ese caso que están compitiendo, el mismo sexo para parearse con quién. Y los dos machos para parearse con la hembra. O sea, el mismo sexo para parearse con el sexo opuesto, ¿o no? Claro. Bueno, ¿y cuál es la diferencia con lo que hace en este caso la hembra que eligiendo al macho? Como le estamos hablando de los pavos reales. La hembra pone una presión selectiva, o sea, elige al macho. No es que se La pelean hembra elige al macho, exactamente. Entonces, en ese caso, ¿cómo es? intrasexual. Es decir, a ver, para que se orienten, para que vayamos a lo real, a la respuesta correcta. Acuérdense, chicos, que yo tengo dos tipos de selección sexual, porque yo tengo en realidad muchos tipos de selección, ¿sí? Tengo la disruptiva, la normalizadora, la direccional, la dependiente de frecuencia, bueno. Cuando hablamos de selección sexual, hablamos de intra e inter. En la intrasexual, intra es de un mismo sexo entre los miembros de un sexo para parearse con el sexo opuesto. Es decir, seguí el ejemplo que ustedes dieron de los salmones que se pelean entre sí para parearse con otro sexo o para parearse con el sexo opuesto. La intersexual es cuando un sexo ejerce presión selectiva sobre el sexo opuesto. En este caso sería la hembra, que generalmente es la que ejerce la presión selectiva, sobre el macho. Quiere decir que en esta opción, como es la hembra la que está eligiendo al macho, es intersexual. Ah, bien, tenía los apuntes mal escritos. Se acaba de dar Correcto. cuenta. Ah, bueno. Con el correr del tiempo, los mosquitos han adquirido mayor resistencia a los insecticidas. Es direccional. ¿Qué significa una selección direccional? ¿Qué significaba una Que se selección las direccional? características. Los que sean, no sean resistentes a la insecticida se van a morir y van a vivir los que son resistentes. O sea, que estimulo el crecimiento de individuos con qué? Acuérdense la grafiquita. Ustedes tenían tres grafiquitas distintas. Una que crecía en el medio, otra que crecía en los extremos y una que crecía hacia un costado o hacia un extremo. ¿Qué significa una selección direccional? Que Que estimula el sean, crecimiento de individuos como, que sean resistentes al insecticida. o sea, con una característica extrema. La selección direccional, que está muy bien, ahí es correcto, era cuando, a ver, en la selección, la tenemos más abajo igual, pero no importa. En la selección normalizadora, yo estimulaba el crecimiento de individuos con características intermedias. En la selección disruptiva, perdón, yo estimulaba el crecimiento de individuos con dos características extremas. Y en la selección direccional, estimulaba el crecimiento de individuos con una característica extrema. Entonces, en este caso van a sobrevivir solo los resistentes. Entonces, o estimulo el crecimiento de individuos con una sola característica extrema. ¿Qué otro ejemplo vieron de esto? Además de los mosquitos con los insecticidas, La, que lo la veíamos. polilla motiva del abedul. Bueno, ¿y qué más? Una más, que la vimos en Monera. Los escarabajos. A Las ver, bacterias, ¿con quién? con los antibióticos, cada vez se vuelven más resistentes. Exactamente, muy bien. Existen tres especies distintas de pinzones habitando las Islas Galápagos. Es alopátrica. ¿Por qué? Se formaron nueve especies porque están divididas en tantos lugares. Y tiene una barrera ecológica entre medio, Es decir, hay una barrera que ¿qué hace? que no permite el flujo de genes. A ver, en criollo lo que hace es que hay una barrera, en este caso, ¿cuál sería la barrera? El mar.
Perdón, porque se dejó de compartir esto porque se trabó la computadora, perdón. Exacto. Entonces, ¿qué observó Darwin? ¿Qué observó él? ¿Qué pasaba? ¿Por qué se habían formado 3 especies de pinzones? ¿Por qué se habían formado 3 especies de pinzones, chicos? ¿Que habían quedado separadas cómo? Por una barrera. Y la barrera lo que hace es que si bien en un principio los pinzones pertenecían a la misma especie, como se fueron yendo a distintas islas y quedaron separadas por mar, no pudieron reproducirse más. Entonces se produjo un aislamiento reproductivo. Entonces, en ese caso, lo que evitaba que se reproducieran entre sí es que había una barrera que se llama una barrera geográfica, que era el mar. Entonces, por eso se conocen 3 especies distintas de pinzones. En un principio había una sola especie, pero como empezaron a quedar en islas distintas y a separarse por una barrera, que era el mar, no pudieron reproducirse más y se formaron 3 especies distintas. Está muy bien, es una especiación alopátrica. El 50% de las plantas presenta poliploidía. ¿Qué era? Yo puse poliploidía también. ¿Pero qué poliploidía? ¿Qué es la Especiación. Es una especiación por poliploidía, exactamente, es decir, se forma una nueva especie que es distinta a la parental. ¿Y en qué consistía la poliploidía? Que daba el 50%, como les dijimos, de las plantas lo tenían. ¿En qué consistía? La no disyunción, quedan individuos tetraploides. Es decir, las gametas podía ser en una mitosis o en una meiosis. Las células, por una no disyunción, en vez de quedar haploides, quedaban diploides. Entonces, si yo sumo una diploide y una diploide, me da una tetraploide, es decir, 4N. Entonces, esos individuos tetraploides solo se pueden reproducir con otros individuos tetraploides, porque son una especie distinta. No se pueden reproducir con los padres que le dieron origen, que son diploides. Por eso lo consideramos un mecanismo de especiación, porque se ha formado una especie nueva que es tetraploide. Los machos de salmones compiten entre sí para aproximarse a los nidos en los que las hembras depositaron sus huevos. Lo dijimos recién, ¿qué va a ser? Intrasexual. Perfecto. Seguimos. Los bebés de bajo peso pierden calor de manera más rápida y son más sensibles a las enfermedades por infección, pero los bebés de alto peso son más difíciles de parir por la pelvis. Así se demuestra que el peso óptimo, el que da una mayor probabilidad de supervivencia, es una medida que se encuentra en un rango medio. Es normalizadora. Elimina Muy lo bien. Es una selección estabilizadora o normalizadora. Perfecto. Es decir, estimulo individuos con características intermedias, de hecho lo vimos en embrionario, la mayoría de los bebés pesan entre 3 kilos y 3 kilos 400. Los gorriones presentan un tamaño más pequeño en las partes más cálidas y y mayor en las partes más frías. ¿Qué me dicen de Yo esto, de puse los gorriones? pero no estoy, la estoy dudando. A ver, ¿alguien puso otra cosa en los gorriones? Yo puse natural. ¿Qué dicen los demás? ¿Alguien puso otra cosa en esa de los gorriones? ¿Alguien puso otra cosa? A ver, Dai, ¿vos por qué pusiste lo que pusiste? Y porque van a disminuir las características intermedias. O sea, cada uno en su zona tiene que tener una característica específica. Si no tiene esa característica, no puede sobrevivir. Está muy bien, perfecto. Está muy bien. Sí, es así. Muy bien. En los ciervos, la hembra selecciona al macho con la cornamenta más grande para reproducirse. Ya lo dijimos, ¿qué tipo de selección es?
Intersexual. Muy bien, la hembra elige al macho. Me lo voy a tatuar. Dani, Está muy bien, bueno, pero así no te lo vas a olvidar. Darwin observó que había especies de aves que eran suficientemente similares como para haber descendido de una sola especie. Ani, decime. Dani, no escuché qué fue en la anterior. En los ciervos, Sí, intersexual, porque la hembra elige al macho con la cornamenta más grande. no, perdón, era la anterior. Ah, esta es disruptiva. Ok. Darwin observó que había especies de aves que eran suficientemente similares como para haber descendido de una sola especie. Aún así exhibían variaciones en el tamaño de su pico. Esta variación estaba relacionada con el tamaño de semillas disponibles en las respectivas islas. Picos grandes para semillas grandes, pico pequeño para semilla pequeña. Los picos de tamaño medio tenían dificultad para manejar las semillas pequeñas y no eran suficientemente fuertes para romper las semillas grandes, por lo que no era una buena variación. También es disruptiva. Exacto, porque ahí volvemos a lo mismo. Pico pequeño, estimulo crecimiento porque puede comer semilla pequeña, pico grande, estimulo crecimiento porque puede comer semilla grande. Y los picos medios no pueden comer ni grande ni pequeño. Entonces empiezo a disminuir la cantidad de individuos que tengan el pico mediano, diríamos, porque no sirve ni para la semilla chica ni para la semilla grande. Arrancamos con los casos clínicos. Vamos con la primera pregunta. El paciente manifiesta presentar diarrea muy abundante y fiebre desde hace varios días. Comenta que ha ido a realizar ejercicio por la montaña y ha bebido agua del río para refrescarse. ¿Qué tipo de bacteria podría haber ingerido? Acá no necesitaba yo que me dijeran una específica. Ah, es esta. Que me dijeran las que ustedes pensaban que era. Es decir, podía ser una bacteria, 2 bacterias, 3 bacterias, 5 bacterias. Lo que necesitamos acá es que ustedes razonaran qué bacterias podían haber en ese lugar. ¿Qué bacterias pusieron? La Escherichia coli. ¿Nada más puede haber en el agua? Yo Es la tengo principal. Staphylococcus aureus, Shigella y Salmonella typhi. Bueno, a ver, en realidad en el agua pueden haber un montón de cosas, chicos. Estafilococcus puede haber, Escherichia coli es la más abundante porque muchas desemboques cloacales, acuérdense que la Escherichia coli es una bacteria intestinal del mamífero, pero muchos desechos cloacales van a parar a las aguas y así es como se contamina. Si fuera una infección viral, ¿qué podría ser? Un reovirus, pero se dan niños. Bueno, pero acá no te aclara qué podría, o sea, no te aclara qué edad tenía el niño. O sea, no te dice, ah, sí, tenía 35 años, o si era un niño. Como no te aclara, podría ser un niño el paciente, y que sea un reovirus. ¿Y qué otro virus también podría producir diarrea? Uno más. Adenovirus. Coronavirus. Muy bien, el adenovirus, perfecto. ¿Y si fuera un parásito? ¿Qué podría ser? Giardia intestinalis. Muy bien, perfecto. La Giardia intestinalis o Giardia lamblia es uno de los que se conoce como mayor productor de la yardasis, y de hecho, la Giardia, ¿dónde la podía encontrar yo? Donde justamente estaba este señor, ¿qué estaba haciendo? En agua contaminada. Exactamente en el agua. Exactamente, el agua es el lugar donde encuentro la yardasis. Perfecto, muy bien. También puede ser. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. La entamoeba histolítica. Podría ser, sí, sí, pero ahí te tendría que decir, bueno, igual lo podemos relacionar, no estaría mal, porque acordate que la entamoeba, ¿qué te producía más que una diarrea? La Creo palabra que en sangre. exactamente, era una disentería mediana, o sea que ahí ya tengo una diarrea mucho más abundante, con sangre, a veces con pus, pero puede ser que la paciente empiece con diarrea y después se termine transformando en que era una disentería. Podría ser una entamoeba, podría ser, no está mal, también está en el agua, así que no estaría mal, pero más que una diarrea en particular te genera como algo más heavy, que es la disentería. Si decide realizarse un análisis de sangre,
Si fuera una infección parasitaria, ¿qué valores podría encontrar elevado? Lo eosinófilo. Muy bien, tendría una eosinofilia. Perfecto. Y si fuera una infección bacteriana o una infección viral, ¿qué valores encontraría yo elevada en esta persona? Linfocitos o neutrófilos. Bueno, a ver, ¿cómo sería? Vamos por parte. Porque ¿quiénes aumentarían primero? Está bien lo que estás diciendo, Ani, pero ¿quiénes aumentarían primeros? En una reacción, apenas empieza la infección, ¿quiénes aumentan primero? Los ¿Quiénes son los que neutrófilos. dan una respuesta? Exacto, esos son los que dan la respuesta aguda. Es decir, primero me aumentarían en la parte aguda los neutrófilos y después me aumentarían los linfocitos. Perfecto. ¿Qué tipo de mecanismo inmunitario se mencionaron y cuáles y cuáles se han activado? Fiebre y diarrea. La diarrea es más que un mecanismo, pertenece a lo que llamamos primera línea, pero está bien. ¿Qué otro mecanismo? La fiebre. La fiebre sí es un mecanismo de defensa generalizado. Eso está perfecto. ¿Y por qué tendría fiebre? Se activó la inmunidad. Bueno, pero ¿qué le hizo a ella tener fiebre? O sea, el patógeno que hizo para que en ella se desencadene la fiebre. Liberó pirógenos endógenos. ¿Liberó quién? A ver, vamos por partes. ¿El patógeno que liberó? ¿Pirógenos de qué tipo? Exógenos. Muy bien. Liberó pirógenos exógenos. ¿Qué hizo que quién liberara pirógenos endógenos? Los macrófagos, los neutrófilos. Muy bien, perfecto. ¿Y ahí qué pasó? Por ejemplo, la bacteria liberó pirógenos exógenos. Hizo que las células del sistema inmune liberaran pirógenos endógenos. ¿Y esos pirógenos endógenos qué hicieron? Comenzar Que, la fiebre. que el hipotálamo liberara ¿qué? Las prostaglandinas piréticas, chicos, que esas son las que verdaderamente aumentan la temperatura. No es el pirógeno endógeno el que aumenta la temperatura. El pirógeno endógeno ejerce un efecto sobre el hipotálamo y el hipotálamo es el que justamente libera los las prostaglandinas piréticas y aumenta la temperatura. Por eso aumentaría la temperatura, ¿sí? Por eso cuando tenemos un virus, una bacteria en algún lado, un hongo aumenta la temperatura, ¿sí? Principalmente por virus o bacterias. Vamos con el siguiente caso. Dice, María concurrió a un tenedor libre y consumió paella con ensaladas. Al poco tiempo empezó a tener vómito, diarrea, fiebre y dolor fuerte en el estómago. ¿Cuál puede ser el agente causal de su infección? Un dinoflagelado. A ver, un dinoflagelado. Sí, perfecto. El dinoflagelado, ¿a qué reino pertenecía? El protista. Acuérdense que en realidad uno lo que come no es dinoflagelado. ¿Qué come en realidad el dinoflagelado? Las toxinas que produce. Muy bien, uno consume las toxinas del dinoflagelado. Perfecto. Porque ¿quién llevaría esa toxina en realidad de lo que ella comió? El pescado. El marisco, exactamente. Los mariscos, acuérdense que cuando ellos se alimentan por filtración, entonces cuando incorporan el agua, si el agua tiene la toxina, la empieza a acumular y nosotros nos comemos los mariscos. Y ahí es cuando tenemos la intoxicación. Por eso se llama intoxicación, porque es una toxina la que lo causa. Puntualmente se llama intoxicación paralizante por mariscos. Supongamos que ya pasó el marisco. ¿Qué otra cosa más podría tener? A Un ver, adenovirus. perdón, no escuché. Un adenovirus. Bueno, podría ser, sí. ¿Y alguna bacteria? Hay un montón acá. Acá sí, Ani, todas esas que vos me dijiste. ¿Cuál podría ser? Chicos, los La médicos del están en la- botulismo. ¿El qué? La del botulismo. El Clostridium botulinum podría ser, porque quizás es una conserva. El marisco viene en conserva, no sabemos cómo vino. ¿Qué más?
Chicos, el marisco está en el agua. Fasciola hepática. En el vegetal no nos dicen qué vegetal es, pero podría, sí, porque dice que comió paella con ensalada. Por ahí si la ensalada es berro, podría ser una fasciolasis. Muy bien, Ani. ¿Qué más? ¿Bacterias? ¿Cuál podría ser? ¿Las que me mencionaste, Ani, La al principio? Escherichia, el Staphylococcus, la Shigella. Muy bien, la Salmonella typhi. Todas esas bacterias que has mencionado, Escherichia, Salmonella, Staphylococcus, Bacillus, se encuentran en alimentos generalmente de origen animal, obviamente también en el agua. Entonces, tiene como el combo completo. Es decir, el marisco está en el agua y es una carne. Entonces puede tener todo este combo de bacterias. Shigella, Salmonella typhi, Staphylococcus aureus, Escherichia coli. La gente piensa que la salmonela solo viene del huevo y la gallina y nada más. Y no es así. ¿Sí? Ahora, ¿qué mecanismos se activaron? ¿Qué mecanismos inmunitarios se le activaron a la chica esta María? También las fiebres, como en el paciente anterior. La fiebre, ¿qué más? El vómito y la diarrea, ¿qué son? ¿A qué pertenecen que dijimos recién? A las barreras anatómicas. Muy bien, a la primera línea, perfecto. Y además, ¿qué le va a ocurrir a este paciente cuando ingresa algún tipo de patógeno? ¿Qué se activa? ¿La inmunidad cuál y cuál? La innata y la adaptativa, chicos. Es decir, por más que esté comiendo una paella, si nosotros con algún alimento ingerimos algún virus, alguna bacteria, se va a activar nuestra inmunidad innata y nuestra inmunidad adaptativa. Obviamente la inmunidad adaptativa no es que ya ella después de comerse la paella tiene linfocitos B, no es así, pero con el tiempo su inmunidad adaptativa también va a generar una respuesta. Después me dice, al poco tiempo comienza a manifestar falta de aire por un edema de glotis. ¿Qué le puede haber ocurrido? ¿Qué sustancias causaron el shock? Puede ser una alergia. Muy bien, Ani. Una alergia, por ejemplo. ¿Qué causa alergia? Yo con alguno de ustedes lo hablé a esto presencial, que les dije algo de los mariscos. Conmigo, Dani, porque yo te dije lo de las toxinas y vos me dijiste lo del shock séptico y todo eso, que podía Yo haber lo que sido les una alergia al conté, marisco. claro, yo lo que les conté es que el marisco, los mariscos, son uno de los alimentos más alérgenos que hay. ¿Qué quiere decir? Se le llama alimento alérgeno a aquellos alimentos que generan alergia, que más frecuentes generan alergia. Por ejemplo, el huevo es uno de esos, el maní es uno de esos, el tomate es uno de esos, los mariscos, los pescados, son alimentos que se sabe que hay bastante gente que le tiene alergia. Entonces, si ella consumió la paella y tenía mariscos y ella era alérgica al marisco, ¿qué le va a pasar? ¿Qué se activó? ¿Quiénes se activaron y qué secretaron? Es una reacción alérgica. ¿En los basófilos eso? Muy bien, perfecto. ¿Y qué liberan? Histamina y heparina. Liberan histamina, que lo que hacen es estimular la reacción inflamatoria, entonces por eso ella tiene el edema, porque su glotis está inflamada y por eso no puede respirar. ¿Y qué le tendrían que colocar a esta paciente? Inmediatamente si no se muere. Adrenalina. Bueno, más que adrenalina, más fácil. Corticoides, chicos. Porque el corticoide lo que hace es suprimir la respuesta inmune e inflamatoria. Nunca han ido, por ejemplo, no sé si les ha pasado, si alguno es alérgico a un insecto, no hace falta que sea una paella. Te pica una abeja, te pica una hormiga, ¿nunca les ha pasado que les empieza a faltar el aire? Entonces hay que ir corriendo. Bueno, en ese momento que uno va corriendo, lo que te colocan es un corticoide, porque lo que vos haces con el corticoide es suprimir la respuesta inmune e inflamatoria, porque si no llegas a tiempo, se produce el shock, se cierra por completo la glotis y la persona se puede morir. Un shock anafiláctico te puede dar por esto, te puede dar porque te picó una abeja, porque te picó una hormiga o porque comiste un medicamento o un medicamento no, comiste un alimento que le tenías alergia. O un medicamento. Hay gente que es alérgica a ciertos medicamentos.
Entonces cuando los consume le genera lo mismo. Bien, seguimos. Vamos con el que sigue. Una persona concurre a la guardia y manifiesta dolor de garganta, dificultad para tragar y fiebre. COVID. En este momento no existía. Pero bueno, al ser examinado el médico determina que posee una inflamación en las amígdalas y una inflamación en la faringe. ¿Qué tipo de infección podría tener el paciente y el posible agente causal? Me da risa porque cuando hicimos este taller no existía el COVID, entonces no está como opción. Bueno, ¿qué le podría haber pasado? Tiene dolor de garganta, dificultad para tragar y fiebre. ¿Qué le podría haber pasado? Miren, hay una muy puntual que se llama Streptococcus pyogenes, que te causa faringoamigdalitis. Y fíjense que acá me dice, por ejemplo, que tiene las amígdalas y la faringe inflamada, o sea, esa es como muy específica. El Streptococcus pyogenes te causa faringoamigdalitis. O sea que esa sería como lo más probable a nivel bacteriano que podría tener. ¿Pero podría tener un virus? ¿Qué virus podría tener? ¿Qué virus podrían estar causándole eso? A ver. Vamos, chicos, ¿qué virus le podrían estar causando esos síntomas a ella? Un adenovirus puede ser. Un adenovirus, ¿qué más? Perfecto. Otro que afecta la vía respiratoria superior, aparte del adenovirus. El rinovirus, el virus de la influenza, que es la famosa gripe. Todos esos virus afectan todo lo que es la vía respiratoria. Las amígdalas son estructuras pertenecientes a qué sistema y qué función cumplen. Es el sistema inmune. Muy bien. ¿Qué tipo de órganos son las amígdalas? Acuérdense que teníamos órganos linfoides primarios y secundarios. Son secundarios. Muy bien, son órganos linfoides secundarios. ¿Y qué ocurre en las amígdalas? Van a atrapar las partículas que ingresan por vía nasal o bucal. Bien, ¿y qué hay adentro de esas amígdalas? ¿Qué proliferan ahí? Macrófagos y células dendríticas. Ahí proliferan las células del sistema inmune, como por ejemplo los linfocitos. Entonces, cuando uno tiene una adenomegalia, ¿sí? Lo que ocurre es que se inflaman. Pero está muy bien lo que han dicho, es como nuestra primer barrera. La persona comenta que repite ese cuadro muchas veces al año y el médico le recomienda su extracción. ¿Qué efectos provocaría? Y acá me gustaría que me dieran su respuesta. Porque acá no me dice qué edad tiene. No me aclara si es un bebé, un niño, un adulto, no me dice quién es. Bueno, díganme qué pusieron, como qué efecto provocaríamos si le saco las amígdalas a la paciente. Será más susceptible a enfermedades respiratorias. Bueno, eso está muy buena la respuesta y está bien, pero las amígdalas forman parte de nuestra primer barrera generalmente cuando somos niños. A partir de los 6 o 7 años, ahí ya no maduran los glóbulos blancos. Entonces se cree que, por eso yo el otro día les decía, que lo estábamos hablando en clase, y les pregunté, pero ¿a qué edad le sacaron las amígdalas? ¿Se acuerdan que yo se los preguntaba en clase? A varios de ustedes se los pregunté y varios me dijeron yo no tengo, a mí me la sacaron. ¿Por qué? Porque en realidad hasta los 6, 7 años es como una barrera muy importante para nosotros para evitar las enfermedades infecciosas respiratorias. Pero a medida que crecemos ya no tienen incidencia las amígdalas en la formación de los glóbulos blancos. Entonces, a medida que crecemos, no nos hacemos más propensos a contraer infecciones por no tener amígdalas. Por eso lo que yo les decía, y se tienen que acordar porque se los repetí como 80 veces, que los médicos ahora, cuando un niño va y tiene muchas infecciones en la garganta y tiene amigdalitis, esperan a que pase un poco la infancia para extraérselas. Porque justamente la amígdala es como una barrera muy importante, sobre todo cuando somos niños. Entonces, por eso yo les decía, que de hecho muchos me dijeron, a mí me lo sacaron cuando era niño, yo les decía que muchos
médicos esperan que pase los primeros años de la niñez para poder extraerlas. ¿Se acuerdan que lo estuvimos hablando presencial a esto? ¿Qué tratamiento suministraría el paciente según el tipo de infección? Si fuera una infección viral, ¿qué le dan? Un antiviral. Si fuera una infección viral, es agua y ajo. Es un antihistamínico para la alergia o un antipirético para la fiebre y nada más. O un analgésico si le duele la garganta y te fuiste a tu casa. Porque si es una enfermedad viral, no hay nada. Hay que esperar que tu sistema inmune se defienda. Ahora, si fuera una infección bacteriana, ¿qué tendríamos que darle? Antibióticos. Ahí sí le tenemos que dar un antibiótico. Si yo tengo una infección viral y me dan un antibiótico, el virus baila al lado del antibiótico. O sea, no le hace nada. ¿Sí? Entonces, por eso muchas veces uno va al médico y el médico dice, no, bueno, pero tomate un analgésico y espera. Y todos dicen, ay, no me dio antibiótico, este no sabe nada. En realidad es porque muchas veces, si es una infección viral, el antibiótico tomarlo es al pepe, es para evitar por ahí que haya una colonización de una bacteria, pero si no es una bacteria, es medio al pepe tomar un antibiótico. Bien, seguimos. Vamos con el último caso. Juan presenta tos mucopurulenta, fiebre y dificultad para respirar. Al ser consultado manifiesta que no es asmático y hace 3 días se encuentra con estos síntomas. ¿Qué barrera anatómica presenta Juan para su defensa? Barrera anatómica. ¿Qué barrera anatómica tiene ahí? A ver, ¿qué me pusieron? Ahí. Bueno, bien, ¿qué más? Una Chicos, expresión de acuérdense. moco. Exactamente, las secreciones mucosas son una barrera respiratoria que tenemos. Perfecto, por eso esa tos, bueno, acá dice mucopurulenta, está mezclada con pus, pero el moco es una barrera. Ese moco que él está eliminando está tratando de captar esa partícula, ese antígeno que entró. ¿Qué mecanismos se activaron por la infección? ¿Qué mecanismos menciona? La fiebre, la tos y además obviamente se va a activar su inmunidad innata y su inmunidad adaptativa. ¿Qué tipo de infección podría tener y cuáles podrían ser los agentes causales? A ver, ¿qué pusieron? ¿Qué bacterias pusieron? Piensen que tiene tos mucopurulenta, o sea que puede andar por el lado de las neumonías, por ejemplo. ¿Qué pusieron como agentes causales en bacterias? A ver, chicos, ¿qué pusieron? Staphylococcus aureus puede producir una neumonía estafilocóxica. Streptococcus pneumoniae también podría ser que tuviera. También puede ser que tenga pseudomona, no es tan común, pero puede ser. También puede ser que tenga algún tipo de neumonía por Mycoplasma pneumoniae, no es tan común, pero puede ser. ¿Qué más podría ser? ¿Qué virus podría haberlo afectado? Un adenovirus podría ser un causante. ¿Qué recomienda según el tipo de infección? Bueno, ya lo dijimos, si es una bacteria va a ser más bien algo como un antibiótico y si es un virus va a ser nada, analgésico, antipirético y nada más. Y no hay mucho más. Bien, vamos con el último punto que es el de los virus. La viruela es una enfermedad causada por ¿qué virus? Poxvirus. Poxvirus. El herpes tipo 1, ¿qué causaba? El El herpes, labial. Bien, ¿cómo se llamaba el genital? herpes 2. Muy bien, ese es el herpes tipo 2. ¿Cómo se llamaba el que causaba la mononucleosis?
El virus del, También era un herpes virus. pero ¿cómo se llamaba? Epstein-Barr. Muy bien, perfecto. El grupo de reovirus causa diarrea en los niños. El virus que causa infección en perros era el parvovirus. Los adenovirus son virus con ADN, nunca un virus puede tener ambos, o tiene uno o tiene el otro, nunca los dos. Bueno, acá lo acabamos de ver. El virus del Epstein-Barr, ¿qué tipo de virus era? Herpes virus. ¿Qué particularidad tenía el virus del Epstein-Barr? Que en algunos no causaba nada, en otros podía causar mononucleosis y en otros que podía causar. Un linfoma de Burkitt. Muy bien, perfecto, muy bien. Una conjuntivitis o afección en la garganta puede ser, que es lo que estamos hablando recién, puede ser causada por un adenovirus. El paramyxovirus puede causar rubiola. La polio o poliomielitis es una enfermedad en humanos causada por picornavirus. Un ejemplo de virus con ADN es el grupo de los poxvirus. Cuando el ADN viral se integra al cromosoma bacteriano, ¿cómo se lo llamaba? Profago. Muy bien. ¿Qué era un plásmido? Un plásmido es un fragmento extra de ADN que tienen las bacterias y que esos plásmidos se los transmiten de una bacteria a otra por el proceso de conjugación. Es un fragmento extra de ADN que tienen las bacterias. Y el prión es una partícula proteica que enferma a los animales, que se encuentra en animales. Cuando el ADN viral maneja la maquinaria celular sin integrarse al cromosoma de la célula que infecta, realiza un ciclo. Lisogénico. Cuando el ADN maneja la maquinaria sin integrarse al cromosoma de la célula. Es lítico. Exactamente. Acuérdense, chicos, que el ciclo lítico es cuando el ADN, el virus, perdón, se fijaba a la membrana, perdía la cubierta y se metía para adentro. Y simplemente se replicaba, producía proteínas de la cubierta, proteínas de la cola, ensamblaba virus, reventaba la célula y se iba. Chau. Eso es el ciclo lítico. ¿Y qué pasaba en el ciclo lisogénico? El virus combinaba su material genético con el de la célula huésped. Muy bien, es decir, metía el virus, el ADN, dentro del ADN del huésped. Y así permanecía como en un estado de latencia. Entonces, cada vez que esa célula replicaba su ADN y se dividía en dos células, el ADN del virus se iba con esas dos células hijas. Y así sucesivamente, cada vez que esa célula se replicaba, el virus también se replicaba e iba pasando a las células hijas. Pero acá me dice cuando no se integra al cromosoma. Entonces, en ese caso, es un ciclo lítico. Cuando está integrado, es un ciclo lisogénico. Cuando la célula infectada se lisa y libera múltiples partículas víricas, se realiza un ciclo de tipo lítico. Es decir, es lo que acabamos de decir, es cuando usa la maquinaria de la célula, produce muchas copias víricas, rompe la célula y libera todas las copias víricas al exterior. ¿Ha quedado alguna duda de este taller? ¿Algo que me quieran preguntar? No, Dani. ¿No? Bien. Vamos entonces, llegamos hasta acá con la corrección del taller de repaso número 2.